Juan Negrín, líder en tiempos de crisis. Un médico y político español del siglo XX que surcó las turbulentas aguas de la historia durante la Guerra Civil Española, emergiendo como un faro de resistencia contra la oscuridad del franquismo, enfrentándose con determinación a la difícil tarea de dirigir un país dividido y asediado por la guerra. Nació el 3 de febrero de 1892 en Las Palmas de Gran Canaria, proveniente de una familia acomodada. Su padre, José Negrín Hernández, era médico y su madre, María López Pérez, provenía de una familia de comerciantes. Desde temprana edad, Negrín mostró un interés excepcional por la medicina y la política. Se graduó en medicina por la Universidad de Madrid en 1913, especializándose posteriormente en neurología en París. Tras obtener su título, Negrín se especializó en endocrinología y fue catedrático de fisiología nuevamente en la Universidad de Madrid. Además de sus contribuciones en el ámbito médico, se involucró en la política, afiliándose al Partido Socialista Obrero Español, el conocido PSOE. Su participación activa en el partido lo llevó a ocupar diversos cargos políticos, incluyendo el de ministro de Hacienda en 1931 y posteriormente el de ministro de Sanidad en 1936. Durante la Guerra Civil Española, desde 1936 hasta 1939, Negrín se convirtió en una figura central como presidente del Consejo de Ministros de la Segunda República Española, desde mayo de 1937 hasta marzo de 1939, siendo el último en ostentar este cargo antes de la victoria franquista. Durante su mandato, se enfrentó a la difícil tarea de dirigir un país dividido y en guerra, adoptando medidas para mantener la resistencia republicana contra las fuerzas franquistas. Uno de los momentos más controvertidos de su mandato fue la decisión de trasladar el gobierno republicano de Valencia a Barcelona en 1937, como parte de una estrategia para fortalecer la defensa de Cataluña. Pero esta medida fue criticada por algunos sectores políticos y militares que la consideraron un error estratégico. Además de sus esfuerzos en la esfera política y militar, Negrín también trató de mantener la unidad dentro del bando republicano, enfrentándose a las tensiones entre comunistas, socialistas y anarquistas. Su gestión estuvo marcada por la lucha constante contra el avance de las fuerzas franquistas y por los intentos de conseguir apoyo internacional para la causa republicana. Tras la derrota de esta en la guerra, Negrín se exilió primero a Francia y luego a México, donde continuó su carrera académica y política. Finalmente, el 12 de noviembre de 1956, Negrín falleció a los 72 años. A pesar de sus esfuerzos por mantener viva la causa republicana en el exilio, su figura fue objeto de controversia y crítica por parte de diversos sectores políticos, tanto durante su vida como después de su muerte. La importancia de Juan Negrín en la historia de España radica en su papel durante un periodo crucial y tumultuoso de la historia del país, la Guerra Civil Española. Su liderazgo en el gobierno republicano y su lucha por mantener la resistencia contra el avance franquista lo convierten en una figura destacada, cuya contribución y legado siguen siendo objeto de debate y análisis en la historiografía española. En cuanto a la situación de las mujeres durante la época, es importante decir que el acceso de las mujeres a la educación y al trabajo estaba limitado en gran medida por las normas sociales y culturales. Aunque hubo avances en algunos aspectos, como la participación de las mujeres en movimientos políticos y sociales, en general, las mujeres tenían menos derechos y libertades que los hombres. La igualdad entre hombres y mujeres era prácticamente inexistente, aunque hubo mujeres que lucharon por sus derechos, como Clara Campoamor, que defendió el derecho al voto de las mujeres durante la Segunda República Española, y Victoria Kent, que trabajó por la reforma del sistema penitenciario y la igualdad de género. A pesar de estos esfuerzos, las mujeres seguían enfrentando numerosos obstáculos para lograr la igualdad plena en la sociedad de la época. Su situación mejoraría en las décadas siguientes con la promulgación de leyes que garantizaban la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, pero aún quedaría mucho por hacer en términos de cambiar las actitudes y las estructuras sociales que perpetuaban la desigualdad de género.